que los angelitos allá junto con López, enfrente. Angelitos enfrente, ¿ok? Angelitos enfrente. Aquí voy a estar yo, ¿ok? Aquí. Angelitos enfrente. There you go. Aquí está. Los angelitos enfrente, vénganse. Enfrente. You are an angel, you go in the front. Come on. You go in front. You go in front. Make a line in here. There you go. Okay, aquí. There you go. Okay. Allá, aquí la línea. Una. After this conversation, and then you see the Buenos días a todos, buenos días. Que tengan un feliz sábado. En esta mañana, los departamentos hemos preparado unos cantos para la honra y la gloria de Dios. Estamos celebrando el nacimiento de Jesús en este mundo y también en nuestros corazones. Y aquí hemos preparado unos cantos para celebrar juntos el hecho de que vino un Salvador, que un hijo se nos fue dado y un hijo fue nacido. Y era su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Y en esta mañana los niños de cuna, kinder y primarios van a cantar Ángeles cantando están. Okay, you sing loud, you sing beautiful, okay? There's one more fold. I don't know who's doing Ángeles cantando están, tan dulcísima canción, las montañas ecoarán como
Porque un hijo nos ha nacido, un hijo nos es dado. Y en esta mañana, ahora el siguiente canto que van a cantar las clases de primario se llama Unto Us a Child is Born. Y en español, porque hijo nos es dado, hijo nos es nacido. Y ese es el canto para la honra y la gloria de Dios, la clase de primario. Thank you. I need some help. Enseguida tenemos la clase de juniors. Ellos también han preparado un canto muy hermoso
para la honra y para la gloria de Dios, que se titula Prepare Him Room. Ahora, mayoría de las veces siempre hacemos nuestro programa en español y nuestros cantos en español, pero ahora ellos se les hizo más fácil en inglés. Y dijimos, bueno, hoy lo vamos a hacer en inglés, que al fin los cantos llegan al trono celestial, ¿verdad? Y el Señor entiende los idiomas, así que para la honra y para la gloria de nuestro Dios, primarios. Oh, behold, the mystery now unfolds. See the stars shine on the virgin foretold. Angels sing, light up the sky. Hope rings out in newborn's cry. Swing wide, you ancient gates, for Christ is born today. Prepare Him room, prepare Him room. Let the King of glory enter in. God with us, the promise has come to be. This the one the prophets were longing to see. In the darkness of blazing light, to the hungry the words of life. His kingdom now is near, for those with ears to hear. Prepare Him room, prepare Him room. Let the King of glory enter in. Prepare Him room, prepare Him room. Let the King of glory enter in. Oh, our hearts as busy as Bethlehem. Here in our, don't say there's no room in the inn. Through the cradle, cross and grave, see the love of God displayed. Now He's risen and He reigns. Praise the name above all names. Prepare Him room, prepare Him room. Let the King of glory enter in. Prepare Him room, prepare Him room. Let the King of glory enter in. Let the King of glory enter in. Que todo sea para honra y gloria de Dios.
enseguida tenemos la clase de los jovencitos, que es los early teens. Son de 13 a 15, 16 años también tenemos. Y ellos también han preparado un canto para la honra y la gloria de Dios que se llama Silent Night.
Pablito? ¿Aló? Ok, perfecto. Ok. Enseguida tenemos el último canto por las clases de cuna, kinder y juniors. Primarios, perdón, también. Primarios. Pasen para acá. Okay. First part, I'm going to sing here first, and then part, and then the second part, you guys going to sing it together, okay? Yeah, the first part you sing it, okay? El título de este canto se llama Happy Birthday Jesus. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holiday swell, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad
quiero presentarles los niños de los departamentos. Les doy gracias a Dios por darme la oportunidad y el privilegio de poder trabajar con ellos. Y también le doy gracias a los papás y a las personas que traen a sus niños a las clases. Estamos haciendo lo mejor que podemos para enseñarles el amor de nuestro Dios. Y así pequeñitos y grandes, ellos están aprendiendo de conocer más de nuestro Salvador. Y este es un placer para nosotros estar las maestras, que estamos los maestros, gracias a los jóvenes que nos ayudan también con las clases. Y también quiero hacer una invitación a papás o a mamás, a tíos, a tías que tengan niños de la edad de 0 años a 16 años, que los traigan a nuestras clases. Tenemos maestros para cada clase. Gracias por todo su apoyo que nos han dado a los departamentos. Y también quiero dar gracias a los hermanitos que han donado unos regalitos para ellos. Ahora les damos gracias a los hermanos González, ya no los miro aquí. Muchas gracias a ellos que han, aquí están los hermanitos Pedro y la maestra Cecilia, han donado regalitos para ellos, dulcecitos, y también tenemos unas cositas para ellos. Que Dios los siga bendiciendo. Gracias. Mientras bajan los niños, les voy a pedir por favor a los diáconos, pedí que vinieran 2 diáconos, que nos ayuden a recoger la ofrenda en general en esta mañana. Sería la ofrenda de 13º sábado, entonces la vamos a hacer en general, no por clases como se hace usualmente. Y mientras ellos pasan y recogen las ofrendas, los niños van bajando, y queremos decirle que han hecho un hermoso trabajo para la honra y gloria de Dios. Y les agradecemos mucho su participación a todos los departamentos en esta mañana. Y gracias a las maestras, los maestros y a Hilda, que es la directora de los departamentos. Hermanos, mientras están recogiendo las ofrendas, quiero comentarles acerca de las lecciones para el próximo trimestre. Ok, necesito su atención, por favor. Gracias. Lo que quiero decirles es que el próximo trimestre ya no se va a pedir donación por la lección que a usted se le entregue. Solamente les vamos a pedir que usted esté en la lista de alguna de las clases de escuela sabática y se le va a entregar su lección de manera gratuita. Nuevamente van a ser gratuitas, no va a tener que presentar ni entregar ninguna donación. Solamente les pedimos que estén inscritos en alguna de las clases y se les va a entregar el próximo sábado, ¿sí? Entonces, para que usted, si está interesado en obtener su lección, pues esté atento, ¿verdad? El próximo sábado, esté presente, por favor, también, esté registrado en una de las clases y se le va a entregar su lección. Así es que les agradecemos mucho su presencia, su apoyo, su atención para Escuela Sabática, y les invitamos a que sigan viniendo cada sábado temprano, sobre todo porque todo es para estar en comunión con nuestro Dios y para darle adoración, honra y gloria. Muy bien, ahora sí vamos a tener la oración final. Hilda nos va a hacer el favor de terminar nuestra escuela sabática. Les pedimos a todos, por favor, que se pongan de pie, guardemos silencio y reverencia para terminar nuestro programa de escuela sabática.